Hay que golpear el hierro cuando está caliente. Hay que ir al mar mientras haga buen tiempo. Hay que golpear a tu padre en cuanto se quede calvo. No, no tu pipa. Ah, qué alivio. Está bien esa peluca. La semana pasada les desmenucé algunos extractos del libro Propaganda. Y pensé que tal vez no estaría mal intentar ver directamente si nuestro querido presidente Emmanuel Macron utilizaba los preceptos dictados por Edouard Bernays. Para poner esto en contexto, resumí estos preceptos en 10 puntos. Vamos allá. Primero, simplificar al extremo. Un mensaje debe ser simple, claro, binario, sin matices, sin complejidad. No hay tiempo para tonterías. Todos recuerdan el cueste lo que cueste durante el COVID. Cueste lo que cueste para levantar la economía. Corre a cargo del Estado. Es raro porque cuando alguien te invita diciendo, cueste lo que cueste, va por mí, se supone que no tienes que reembolsarlo al año siguiente. Amigos, la semana de esquí corre por cuenta de Bibi. Cueste lo que cueste, barra libre. Órale, anótalo, Brasil. Crédito a 2 años, van a pagar un buen de intereses, en fin. Macron es especialista en frases impactantes para reemplazar todo un discurso y evitar tener que explicarse, así que no vamos a repasarlas todas. Además, a veces son un poco recicladas. Estamos en guerra. Estamos en guerra, estamos en guerra. Es el colmo de la simplificación. Todo se reduce a un enfrentamiento entre ellos y nosotros. No importa quiénes sean ellos, estamos en guerra. En este momento, su lema es decirle a cualquiera de sus interlocutores que pueden estar orgullosos de sí mismos y que la situación es inédita. Aquí le habla al ejército. Siéntanse orgullosos. Siéntanse orgullosos de su país, de nuestros ejércitos. Es una fuerza inédita en el mundo en que vivimos. Aquí les habla a los embajadores. Así que siéntanse orgullosos de lo que han hecho. Tienen resultados, porque ese valor es inédito. O usa inédito para decir que, antes de él, nadie logró poner a Francia tan bien. Es cierto, ni siquiera necesita justificarse. O para legitimar sus acciones, aunque sea un poco cualquier cosa, frente a una situación que es inédita, o que puede llegar a serlo. Por ejemplo, en el último Consejo de Ministros, cuando se hablaba de Groenlandia y de sus posibles consecuencias en cascada inéditas. También dije que pueden estar orgullosos de ser mis ministros. ¿Es una ciencia ya convivir conmigo? En cada punto, obviamente, la lista no es exhaustiva. Solo voy a dar algunos ejemplos. Pero si quieren, si se les ocurre otro ejemplo directamente, pónganlo en los comentarios. Tal vez con el número del precepto delante. Podría estar chido recordar tantos buenos momentos que nos ha hecho vivir nuestro presidente. Acusa al enemigo de lo que uno mismo hace. A eso se le llama inversión acusatoria. Cuando uno miente, acusa a los demás de mentir. Cuando uno censura, grita que lo están censurando. Cada vez que se ha abordado con Emmanuel Macron el tema de la violencia policial durante las diferentes manifestaciones, y Dios sabe que ha habido muchas durante su mandato. Jubilación, hospitales, agricultura, código laboral, seguridad. Pero bueno, cuando hay apetito, todo va bien. Ah, pues no, manifestaciones, poder adquisitivo. Él y su gobierno siempre han desviado la culpa diciendo que la violencia venía de los manifestantes. Manifestantes que odiaban a las fuerzas del orden, pero también, a veces, de malos medios de comunicación que los desacreditaban. Y de ONG que justificaban los excesos. Es porque los manifestantes son malos conmigo, son violentos. Por eso tuve que decirle a las fuerzas del orden que les partieran la cara. Entre los chalecos amarillos, hubo quienes perdieron ojos y manos incluso antes del primer disturbio. Sí, como lo del huevo o la gallina, nunca sabremos quién empezó. Carajo, ¿cómo me dan ganas de agarrármelo? Cuando vemos a enfermeras siendo gaseadas, a abuelitas siendo empujadas, mientras los alborotadores siguen libres, uno se pregunta si no hay una pequeña intención de causar desmadre de todas formas. No veo cómo se pudo haber manejado eso mejor. Otra forma de inversión acusatoria. Macron siempre es el primero en condenar las represiones contra los manifestantes en otros países. Bueno, es que los otros líderes no tienen eso en su país también. Ellos no tienen a los chalecos amarillos sin dientes, a los opositores al pase sanitario que tengo muchas ganas de molestar, a los agricultores racistas. No, ellos no tienen eso. Ellos tienen luchadores por la libertad y por la mejora de su vida, ¿verdad? Y eso, hay que dejarlo pasar. Jugar con la emoción, no con la razón. El miedo, la ira y la indignación son más eficaces que los hechos. Un buen propagandista no busca convencer, sino hacer sentir. Bueno, desde su campaña y su discurso en el Louvre cuando ganó en 2017, donde no había ni una pizca de programa, solo un llamado a los sueños, a la confianza y al futuro, no ha hecho otra cosa. Con un poco de exaltación y de cohesión porque es nuestro proyecto. Lo más destacado quizás sea eso de estamos en guerra contra un virus. Aprovechó el miedo colectivo para ganar apoyo. Bueno, quizá es un ejemplo un poco simple, y ahí al menos gané, a diferencia del terrorismo y de Rusia, donde todavía no sabe cómo hacerlo. Ah, y esas malditas chinches también. Durante la crisis de los chalecos amarillos, él y su gobierno siempre pusieron el énfasis en la seguridad y el orden.
para no tener que hacer análisis económicos detallados. No queríamos golpes en la cara, solo queríamos diálogo y respuestas. Me acuerdo que al principio hasta levantábamos la mano. Pero eso se volvió complicado muy rápido. De esa manera, provocaba una emoción de miedo ante la violencia y por lo tanto ante los que protestaban. Era más fácil que explicar la reforma fiscal. Repetir, repetir, repetir. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad en la mente de las masas. Todos recordamos su mantra fundador al mismo tiempo, para hacernos creer que es tanto de izquierda como de derecha, que está por encima de las ideologías y sobre todo para permitirle no tener que tomar partido. Pero también tiene No hay alternativa. para hacer que cualquier objeción parezca irrealista. Son reformas necesarias y valientes para culparnos colectivamente. Pues sí, si no estamos de acuerdo es porque nos falta valor. Modernizar Francia, la Startup Nation, tener sentido de la responsabilidad, proteger a los franceses, crear una amenaza común, un enemigo imaginario, es una herramienta poderosa para movilizar y desviar la atención de los verdaderos problemas. Una vez más, nos viene de inmediato a la cabeza su famoso "estamos en guerra". Pero también ha hecho a menudo amalgamas burdas para reunir un bloque monolítico, una caricatura irracional, aquellos que no son nada, que se atreven a alzar la voz, los galos reacios a los cambios. El problema no es mi reforma, es su comportamiento, la multitud odiosa de los chalecos amarillos. Personalmente, creo que eso no hace muy legítima su protesta. La bestia inmunda, los extremos, frente a quienes nuestro bando, el de la razón, debe permanecer unido. Los antivacunas, todos en el mismo saco, desde el conspiranoico hasta el opositor político, pasando por el que duda. Idiota, tengo ganas de fastidiarlos a todos, porque la amenaza existe de manera indirecta, como por ejemplo con Rusia. Y ahí puedes estar seguro de que hace todo para presentarla de forma directa. Prioritario, responsable de todo lo que sale mal, designar chivos expiatorios. Las crisis necesitan culpables, minorías, opositores, intelectuales. Señalarlos y convertirlos en los enemigos designados permite unir al pueblo detrás de un poder autoritario. Macron, él la cagó en nuestro país desde el primer día. Sí, pero pronto vimos que era culpa de esos alborotadores. Ahí, los chalecos amarillos, los sindicatos. Y después fue culpa del COVID. Sí, incluso antes del primer enfermo ya empezábamos a sentir su peso en el hospital. La guerra en Ucrania fue un chivo expiatorio formidable. Aumento instantáneo de los precios de los productos perecederos, incluso cuando no tiene nada que ver. Todos los que se burlan de él en internet son prorrusos. Y el precio de nuestra electricidad, aunque se produce en Francia, como bien sabemos, era 100% culpa de la Unión Europea y de nuestro Bruno Le Maire, que, ante ella, agachó la cabeza. El mercado único europeo de la electricidad no funciona. Es aberrante. El lunes, en la reunión de los ministros de Finanzas, voy a poner el tema sobre la mesa. Hay que revisar por completo el funcionamiento de este mercado único de la electricidad. Y unos instantes después, no. Orina sobre mí. Desestabilizar la opinión pública, mantener la duda sobre todo, mezclar la verdad con la mentira. Si ya nadie sabe dónde está la verdad, el terreno se vuelve propicio para la propaganda. Yo sí sé. Brigitte, ¿es un hombre o una mujer? ¿Por qué no lo demuestra de una vez por todas poniendo sus huevos sobre la mesa, en vez de sembrar la duda con su talla 45 de zapatos y su forma de caminar de hombre? No estoy seguro de ese ejemplo. Espera, tengo otro. ¿Macron es gay o no? Estaba en una relación extramarital con Mathieu Gallet en 2017 antes de hacer campaña. Todo París lo sabe. Y además, se nota, manosea a todos los hombres que pasan frente a él. Sobre todo a los jóvenes, No, sería un heterogerontófilo. Todavía no estoy seguro del ejemplo. Bueno, intento ayudar, está bien. La crisis del COVID es un mejor ejemplo. La mascarilla no servía para nada, se volvió obligatoria. Las pruebas PCR estaban reservadas para los casos críticos. Eran inútiles para la población general. Pero luego todos estaban obligados a hacérselas. No se podía sentar uno en los bares ni en los restaurantes. No, era demasiado peligroso. Y luego, 6 meses después, estabas obligado a tomar tu café. Ese es mi café favorito. Sí, obligado, si no, te enfermabas. Las escuelas no se van a cerrar. No habrá pases sanitarios. El confinamiento nunca se va a prolongar. Y ¡pum! Todo lo contrario. Hay que apelar al sentido común natural, desacreditar la pericia y glorificar lo que uno siente. Un líder eficaz debe halagar la ignorancia y hacer pasar el conocimiento y la pericia por arrogancia. Procuremos no ser demasiados en la mesa. Apliquemos rigurosamente todas las medidas de prevención. Es sentido común y exigencia, pero cada uno de nosotros tiene en sus manos parte de la solución. Macron, durante el COVID, nos decía claramente que iba a escuchar a los científicos a medias, pero que él mismo tomaría la decisión. Más listo que los demás, el señor, nada menos. El sentido común era el que dictaban los miembros del gobierno y los médicos invitados en los programas de televisión.
El sentido equivocado. Ese era el que daban los médicos que no eran invitados y los especialistas que no estaban de acuerdo con el gobierno. No hace falta repetir todo lo que se ha dicho sobre el tema. Nunca, en efecto, la ciencia podría tener como epitafio: estamos en guerra, y la ciencia fue la primera en caer. Ayer ella tosía un poco, así, y luego hoy, ¡zas! Nada más. Una verdadera simplificación de la realidad para movilizar masivamente sin debatir científicamente. El sentido común es nuestro. En marcha, hacia adelante, vamos. Luego en reversa, cuando volvemos sobre nuestras decisiones, pero siempre en la misma dirección. Luego otra vez hacia adelante. Luego en reversa, en modo moonwalk para la broma. ¡Ja! Desviar la atención. Cuando estalla un escándalo, crea una distracción más ruidosa. La opinión pública olvidará rápido lo que parecía crucial hace apenas unos días. Bueno, aquí solo le doy medio punto a nuestro Macron, porque eso es lo que intenta hacer: controlar la información y su agenda política. Pero bueno, siempre termina siendo alcanzado por la realidad. Cuando hay manifestaciones en París, yo me voy rápido al extranjero. Un poco de comunicación, una foto, ya sabes, todo eso. Pero bueno, llega un momento en que hay que regresar. Él y su gobierno constantemente se aprovechan de los diferentes eventos para intentar aprobar leyes a escondidas y evitar ciertos escándalos. Pero en realidad eso no funciona, y hoy en día incluso parece más bien incompetencia. Es que ya no se nos olvida. Bueno, para las leyes, hagamos lo que hagamos, no sirve de nada. Al final, si acaso, hay un 49.3 por más que gritemos, pero bueno. Pero los escándalos, eso sí se los podemos echar en la cara continuamente. Su intento de desviar la atención sigue siendo en vano. Su ausencia de respuesta o su respuesta tardía, completamente fuera de lugar, sigue atorada en la garganta. Nunca reconocer sus errores, incluso ante la evidencia, persistir. Un jefe nunca se equivoca. Admitir un error es mostrar una debilidad. Ahí yo hice todo lo contrario. Intenté recordar un momento en que Macron reconoció sus errores. Pues no fue fácil. No encontré nada. Sí, durante los chalecos amarillos. Acuérdate, en un momento yo estaba ahí, así, y admití que tal vez algunas de nuestras decisiones quizás habían sido mal entendidas. Pero en realidad era más culpa de ellos que no entendían nada. Por ejemplo, para la reforma de las pensiones solo reconoció errores de método y de comunicación. Pero bueno, la reforma es necesaria y valiente. En resumen, siempre el mismo bla bla bla. Así que le doy un buen 9.5 de 10 a Macron en esta escala de propaganda. Pero si viste el video anterior o si leíste propaganda, me vas a decir: pero de todas formas, según Bernays, no se puede hacer nada sin propaganda. Y eso es aún más cierto a nivel político. Es uno de los pilares de nuestra democracia. Sí, entonces todos los presidentes del mundo usan la propaganda. No es exclusivo de nuestro querido presidente. Pero aquí, los preceptos que les di no son los de Edouard Bernays. No, es más bien una selección hecha a través de su obra por Joseph Goebbels. Sí, el ministro de propaganda del Tercer Reich. Sí, pero como los propagandistas, en nuestro caso, serían más bien las consultoras. Como McKinsey, ellos son a quienes podríamos identificar con Joseph Goebbels. No Macron. No. Macron, en nuestro caso, sería más bien Hitler. No, nada que ver con Hitler, ni siquiera con el fascismo. O entonces sería más bien, Macron, un fascismo progresista. Es todo lo contrario. Para esquematizar, no es el mal opuesto al bien. No. Es el mal opuesto del otro lado de la colina del bien. Para que no me digan: sí, pero tú fuiste quien seleccionó los preceptos. Eso es muy fácil. Pues en realidad, no. Los preceptos los seleccioné de un hilo en Twitter que estaba bastante bien hecho, y les dejo el enlace en la descripción, así como las fuentes que se usaron para hacer ese hilo. Por cierto, ¿se dice hilo? Creo que nunca había pronunciado esa palabra. Twitter o las fuentes de internet no son fuentes reales como en la tele. Qué mal. Eran los buenos viejos tiempos, cuando habíamos logrado censurar todo eso, durante el COVID y al principio de la guerra en Ucrania. Carajo, el mundo cambia. Eso no está bien, sobre todo porque pude haber tomado señales de propaganda más evidentes, como el uso de símbolos, por ejemplo, la pirámide del Louvre durante su discurso de victoria. Quería usar la esvástica ahí como símbolo, pero McKinsey dijo que no. Déjà vu, el hecho de ser la única figura de un partido que lleva sus iniciales. El control sobre los medios. Al principio, sí, hicimos todo lo posible para hacer que lo eligieran. Ocultamos lo que podía perjudicarlo, invisibilizamos a sus opositores. Pero hoy en día, eso ya no es tan cierto, ¿no? No, sentimos que el viento está cambiando. No somos tontos. Nos vendemos un poquito. Así, si eso puede ayudar a detectar la propaganda en su sentido más dañino. Por ejemplo, para el próximo Macron. Sí, pero el problema es que cuando vemos todo eso, ya es demasiado tarde. El kamikaze ya está al mando del avión. Sí, pero ya hay señales durante la campaña.
De entrada, un discurso vacío que apela a la emoción es difundido por todos los medios. En cuanto el gobierno invisible, véase Bernays, haya elegido a su favorito para promover a través de propagandistas, lo veremos. ¿Será Gabriel Attal, por ejemplo, un nuevo Macron para Francia? Nos vemos muy pronto, podremos hablar de eso de nuevo. Me pareció interesante poner en práctica de inmediato lo leído en un libro. Espero que les haya gustado. Como siempre, gracias a quienes vieron hasta el final, a quienes les gusta, a quienes comparten y por supuesto, a quienes hacen una aportación. Hasta muy pronto.